Cuando Antioquia era un solo territorio en estas zonas, Pensilvania era un corregimiento de Sonsón. O sea que nosotros estamos muy ligados a Antioquia desde el nacimiento. Aquí estamos ubicados en el oriente del departamento de Caldas. Por donde vamos se puede hacer una vía completa y solo cubre el oriente del departamento de Caldas. Por acá uno puede llegar a Samaná en esta vía en que vamos y de ahí llega uno a La Dorada. Que algunos de los que venían de Medellín pasaron por Dorada antes de llegar a Victoria. La historia nuestra empieza porque mi abuelo viene de Salamina. Los que fuimos a las cascadas veíamos el puente real y el camino. Yo les explicaba que ese era el camino de los arrieros y de los colonizadores. Entonces mi abuelo, fruto de ese proceso, se vino con sus hermanos muy pequeño desde Salamina y se asentaron acá en Pensilvania. Y como él se vino en ese camino, siempre tuvo lo que aquí se llama una recua de mulas. Las mulas para poder transportar los alimentos y los víveres o para traer la papa, por ejemplo, del páramo, porque obviamente en toda esta región no existían carreteras. Todo eran, traían de onda las cosas de vamos Europa. para allá, caminos de herradura. Sin spoiler. ¿Y ese abuelo era de los Escobar? Déjenlo hablar. Era Escobar, era abuelo Escobar, entonces se casa con mi abuela. Él tiene 16 hijos, acá tienen, y uno en Manizales. Entonces su historia empieza acá con sus mulas, monta una tienda de abarrotes acá en Pensilvania, y su negocio era comprar café. Entonces todos los campesinos que tienen finca y sembraban su café, él era uno de los compradores de café. Y a cambio de eso, los campesinos le compraban la comida, los alimentos, los víveres. Entonces, ¿qué hacía él con la recua de mulas? Las mulas salían por caminos hasta llegar a Honda. Honda también pasábamos un punto central los que veníamos de Bogotá. Y en Honda llegaba el barco por el río Magdalena. En esa época, estamos hablando de 1940. Llegaba el río Magdalena, Honda Dorada, y ahí recogían el café, se iba el café para los puertos, salía para Europa o para Estados Unidos, y a cambio él traía todos los víveres para su negocio. Entonces la mula era como la tractomula. La carga de ida era el café y la carga de compensación eran los granos, los víveres, los alimentos, porque todo lo que se necesitaba para el diario vivir. Entonces él empieza su negocio y sus hijos empiezan los pocos a estudiar acá, los mayores, en la escuela primaria, y el mayor, algunos lo saludaron ayer o antier, hoy va para 94 años, logró él enviarlo para que hiciera quinto y sexto bachillerato a Bogotá, al Colegio de los Hermanos de la Salle. Pensilvania es un municipio de una gran tradición religiosa. Aquí hemos tenido los Hermanos de la Salle y durante muchos años estaban las Hermanas de la Presentación. Y eso explica por qué el municipio, cuando en Colombia se hizo el primer censo de analfabetismo, Pensilvania ocupó el segundo lugar del municipio menos analfabeta. Estamos hablando del año 1968. El primero fue Palmira en el Valle y el segundo fue Pensilvania. Y todo el mundo se sorprendía como un municipio que no tenía vías de comunicación, que no tenía vías de acceso, que estaba tan distante de todo, sacaba un puntaje tan alto en el tema educativo, y la explicación es por la presencia de las comunidades religiosas. La historia dice que de Pensilvania cerca de 150 personas de los últimos 100 años han llevado la vida religiosa. Y por eso acá en Pensilvania y cerca con familiares hay un monasterio de las Hermanas de la Visitación. Que vienen de Marinilla. De Marinilla, Antioquia, que es una extensión del que hay en Marinilla. O sea, todos estos nexos son también, digamos, muy fuertes en el tema religioso. Entonces, mi abuelo manda a su hijo mayor a que logre al menos hacer bachillerato en Bogotá. Y él en quinto bachillerato dice, yo no soy capaz de dejar a mi familia, a mis hermanos, 15 hermanos tirados, y se regresó y le dijo a su papá, yo no soy capaz de estudiar, papá, yo quiero ayudarte en el negocio. Y ahí es la vinculación de los hijos al negocio de él.
Estamos hablando del año 1946, 1947. Entonces, el mayor de los hijos se pone a trabajar y rápidamente ellos se dan cuenta que si se quedan en Pensilvania con 16 hijos, no van a poder sacar su familia adelante. Entonces ahí deciden irse a vivir a Manizales. Y en Manizales se van a hacer lo mismo que hacían acá. Montar un negocio donde compraban café, donde vendían víveres y ya surtían a todos estos municipios del oriente que eran sus clientes y ellos lo conocían. Entonces ellos eran vendedores para toda esta región del oriente de Caldas, de víveres, de alimentos, lo mismo que hacía aquí en Pensilvania, pero ya en una escala mucho más amplia. Pero estando en Manizales, ellos se dan cuenta que el negocio más importante en Colombia era la importación. Colombia no producía prácticamente nada. No existían fábricas todavía, por ejemplo, de sanitarios. Entonces había que importar todo. Prácticamente todo se traía importado para Colombia. Y Colombia tenía solamente café como producto de exportación. Entonces tenía muy pocas divisas. Y viene la época del gobierno de Lleras Camargo, de Lleras Restrepo, perdón, de 1966 a 1970, donde hubo una gran crisis y Lleras Restrepo dice, solamente le vamos a autorizar dólares como de manera prioritaria a los que monten industrias. El que tenga industria se le da la prioridad para que pueda traer su materia prima y hasta donde alcancen los dólares. Lo otro se da un cupo más restringido para que puedan traer. Y ellos desde Manizales siempre importaron la teja de zinc, esto, que es la de los techos, con la cual se cubren los techos de todas las zonas rurales, de todos los campos. Y ese era un producto que ellos traían de Japón. Siempre la teja de zinc llegaba de Japón. Cuando sale eso, ya 4 de los hijos estaban trabajando con el papá y dicen, es la oportunidad de montar una industria en Colombia. Y fue así como ellos van y le proponen a los japoneses a decirle, mire, ustedes nos venden hoy la teja, pero ya no van a haber recursos para poder importar esa teja. Solamente si hacemos una sociedad y montamos una planta, podemos tener garantía de poder mantener el negocio vendiendo la teja de zinc. Y los japoneses le dicen, aceptamos. Entonces ahí se hace la sociedad y ahí se crea ASESCO. ¿En qué año? 1970 se crea ASESCO. Nace en sociedad y nació en Bogotá. En esa primera discusión, mi abuelo se opuso a que estuviera en Bogotá. Mi abuelo le decía a los hijos, ¿cómo se les ocurre montar una planta en Bogotá cuando nosotros traemos la materia prima a la costa y del río Magdalena comercializamos todos los productos toda la vida para el resto del país? Hay que montarla en la costa. Pero la familia no estaba preparada ni capacitada para hacer eso. Y resolvieron montarla en Bogotá. La fábrica le fue muy bien y a los 10 años se decide la expansión. Entonces cuando se decide la expansión, ahí sí todos dijeron, nos tenemos que ir para la costa. Y por eso hoy ASESCO está en Barranquilla, al lado del río Magdalena y al lado del puerto. Y la planta de Bogotá se cerró, se vendió y quedó toda la operación centralizada en Barranquilla. ¿Por qué es bueno esa historia? Cuando se crea ASESCO, mi abuelo y sus hermanos se dicen, nosotros tenemos que retribuirle a nuestra tierra, porque allá fue donde aprendimos a hacer todos los negocios, cuando empezamos a construir un capital. Tenemos que hacer algo por Pensilvania. Y la forma de hacer algo es generar empleo directo. ¿Cómo logramos generar empleo para ayudar a que las comunidades progresen, para que mejore el ambiente del municipio? Y en ese momento se establece que un porcentaje de las utilidades de ASESCO deben ser destinados para desarrollar empresas que sean autosostenibles, pero que generen empleo. Y ellos se fueron a hablar con los paisas y le dijeron en Antioquia a los antioqueños cuáles son las actividades que son intensivas en mano de obra. Y ellos dijeron, mire, hay 2 que son muy importantes, que es el cultivo del fique, con el que empacaban todos los sacos del café y de la panela y todo, y sembrar árboles, sembrar pinos. Ellos tenían eso por el lado de Yolombó,
tenían en Yolombo no, en Yarumal. Yarumal y en otras regiones ya habían incursionado en el negocio de la reforestación los paisas. Y después de mucho analizar, se decidió sembrar árboles. ¿Qué se hizo? Se fueron a buscar las tierras menos productivas, tierras que son consideradas de ombligo, donde no hay posibilidades de desarrollar agricultura. Eran tierras malas, tierras erosionadas, tierras que solamente de alguna forma podían tener ganado sin ningún tipo de infraestructura, y ahí fue donde se empieza la actividad de la reforestación. Con el tiempo la reforestación desarrolló actividad industrial. Una de ellas hoy es este aserrío. Aquí funcionan en el área 2 aserríos y se empezó a generar empleo productivo. Cuando en un pueblo de estos no se pagaba salarios, prestaciones sociales, todo era un jornal, todo era la informalidad, como en la mayoría de las zonas rurales del país. Desde que se empezó, la disposición era crear empleo formal con todas las prestaciones, crear una cultura del trabajo, crear una cultura... Y el tema de la reforestación tenía una particularidad, que como esta es una zona muy rica en agua y es una zona muy rica en bosques, la reforestación se dio como un complemento a los bosques. Se hizo reforestación sin nunca afectar el bosque nativo. Donde estuviese el bosque nativo, se tenía que respetar y se manejaba la reforestación lejos del bosque nativo, con el fin de preservar el ecosistema. Y por eso hoy, por ejemplo, Pensilvania es un municipio muy rico en aves. Hoy aquí se han estudiado 540 aves en esta zona con la selva de Florencia propias de esta región del país. Y creemos que uno de los grandes desarrollos en los próximos años va a ser el turismo de aves. Para dar una cifra, solamente en Inglaterra hay 10 millones de ingleses que al año hacen turismo de aves por el mundo. Entonces es una actividad muy interesante que es amiga del medio ambiente y que puede ser de un gran desarrollo, porque ese tipo de turismo tiene que ir a donde estén las aves. No es un turismo citadino, no es un turismo de comodidades ni de grandes vías, sino donde estén las aves. Y esa es una riqueza que hoy se ha logrado afianzar por la filosofía como se manejó la reforestación. Entonces hoy Pensilvania es un municipio que tiene un área reforestada muy importante. ¿Cuántas hectáreas? Son cerca de 3.500 hectáreas de pino. Es un municipio que tiene aserríos, es un municipio que desarrolló una microempresa alrededor de la madera y alrededor de eso se desarrolló una facultad de carreras técnicas. Aquí en Pensilvania hay un instituto de carreras técnicas. Son cerca de 6 carreras técnicas. Un joven puede terminar aquí el bachillerato y hace 3 años de carrera técnica. Y una de esas carreras técnicas es técnicas forestales. En Colombia solo hay 2 universidades, una en el Tolima, porque ya cerró Antioquia, y otra en Pensilvania, que capacitan técnicos forestales, que se van a trabajar. Entonces eso ha generado que muchísimos jóvenes salgan de Pensilvania y puedan encontrar oportunidades laborales en actividades relacionadas con la madera. Entonces el municipio es un municipio cafetero, es un municipio que tiene una gran riqueza de madera y hoy le estamos dando un alcance adicional y es volverlo un polo de desarrollo en el tema digital. Desde hace 2 años logramos concretar la instalación de un call center acá en Pensilvania, que hoy genera, ahí está en la calle Real, lo podemos Aliado ver, con los españoles, 180 empleos directos de jóvenes. Y logramos motivar una multinacional española, Emergia, que es una de las grandes líderes en el mundo en call center, para que se viniera a Colombia y nos diera toda la tecnología y el conocimiento. Y se logró armar un trabajo con Davivienda para poderle vender los servicios. Entonces eso hace que hoy Pensilvania sea un polo de desarrollo para el desarrollo de la informática. Estamos tras un paso de lograr una universidad de carrera tecnológica enfocada todo en el tema, ya no solo para Pensilvania, sino para toda la región, enfocada en el tema de la informática. Entonces, eso le ha dado a este municipio mucho dinamismo. Este es un municipio donde hay, a pesar de la distancia, de la lejura, de las dificultades, hay sentido empresarial, hay sentido social, hay sentido cívico. Este es un municipio que ha sido estudiado en varias oportunidades por entidades internacionales como un modelo de gestión
pública. Un municipio que ha tenido un proceso muy exitoso de descentralización. Y todo eso ha sido gracias a ese involucramiento de la comunidad, del gobierno y del sector privado. Que el sector privado en este municipio ha sido el eje para poder movilizar socialmente la economía y crear estas oportunidades. Entonces, este desarrollo que hay acá es como la expresión de lo que se ha construido en cerca de 40, 50 años de actividad productiva, desarrollado de la empresa que se crea, que es ASESCO, y por la visión de los mayores, de mi abuelo y de los tíos, de decir, el capital debe cumplir una función social y tenemos que retribuirle a lo que nos dieron donde más se pueda haber representado en temas de progreso y bienestar. Con familiares, ¿por qué está? Nosotros llegamos a la alcaldía en el 90, fue alcalde. 2 años antes, con familiares tomó la decisión de construir un nuevo centro vacacional, por allá en el 88. Y tenía 2 opciones, Dorada o Pensilvania. Por supuesto, nosotros no teníamos ninguna opción de competir. Imagínate un centro vacacional en Dorada, con todo el acceso de las vías en el centro del país para un pueblo de estos, ¿quién va a llegar? Sin embargo, nos propusimos y le ofrecimos que le damos el terreno, que le damos todas las facilidades. Y recuerdo cuando fuimos a sustentar a la junta directiva de Confamiliares, la reflexión que ellos hicieron. En Dorada no nos atraen para nada. En Dorada todo es un problema. En Dorada nos toca mucho más difícil y aquí nos están ofreciendo todo. ¿Por qué no tomamos una decisión y hagamos algo donde nos atrae? Eso nos dejó un mensaje que la inversión no necesariamente es donde a uno aparentemente le parezca que es lo mejor, sino que el componente de atraerla, de mostrarle ganas, de ver toda una comunidad volcada, y eso hace que tengamos ese centro vacacional. Ustedes lo están disfrutando. Ese centro vacacional este año está movilizando 15.000 personas. De esas 15.000 personas, 8.000 no tienen nada que ver con la región. Son personas que vienen de todas partes del país y del exterior. Por los que vienen por estas carreteras en moto desde Antioquia, desde Medellín. Hoy, por ejemplo, Pensilvania se está posicionando por sus caminos de herradura como un sitio de destino para las motos. Porque hace una ruta del café en motos. Entonces, hoy hay gente de todas partes del mundo que viene y arranca en Medellín. Viene Medellín Sonsón Nariño. De Nariño se baja la vía nuestra. Llega a Pensilvania, de Pensilvania sale para el norte de Caldas, Marulanda. Llega a Salamina, Manizales y ahí termina la ruta del turismo de motos. Pero todos son vías destapadas, muchas de ellas de aventura, de naturaleza, de árboles. Y hoy acá es usual encontrarse motociclistas de diferentes nacionalidades que llegan y ya el sitio se ha cotizado con familiares. El otro hotel que está ahí cerca, que es el Hotel del Edén, lo que muestra que una comunidad, aunque esté muy lejos de todo, si se organiza, puede hacer cosas. Más difícil, pero se pueden hacer cosas. Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad valiosa en el tema del ecoturismo, en el tema del turismo, en el tema de la riqueza de aguas, en el tema ecológico, en el tema de los árboles, en el tema de los bosques, para el tema de tecnología, para hacer un gran desarrollo, porque este es un pueblo culto. Este es un pueblo que no tiene vocación diferente a la del trabajo, al amor por su terreno. Este es un pueblo que ha sido educado y esos son factores que tenemos que aprovechar para poderle buscar una proyección mayor. Mi amor, este servido es muy sencillo, ¿cierto? Tiene muchos años, pero el nuevo de Manzanares tiene, ¿qué características? 10 años, bueno, es una tecnología incluso española, todos los equipos de secado, todos los equipos de calderas, de enfriamiento, de protección. Esa fue una inversión de unos $10 millones, hace ya más de 10 años. En una zona de estas es muy importante. La población, ¿de qué pasó de cuando llegaron tus ancestros a lo que ahora? No, era mucho más poblada. Cuando nosotros estuvimos de alcalde en el 90, el municipio tenía 30.000 habitantes, hoy tiene 23. Colombia ha vivido un proceso de urbanización, porque como las oportunidades están muy concentradas, las personas para poder estudiar, para poder encontrar un empleo y progresar, tienen que abandonar sus municipios. La época de la guerrilla de las FARC hizo mucho daño. Esta fue una zona afectada por la guerrilla de las FARC. Prácticamente ellos se tomaron medio municipio, desde los límites con Antioquia.
y utilizaban esta zona para poder guardar las personas secuestradas y para poder hacer como una zona de descanso de la guerrilla. Entonces fue muy duro. Aquí tuvimos 15 años muy pesados enfrentando la guerrilla. Y eso pues eso ha afectado a mucha zona rural del país y por eso el éxodo ha sido tan grande. Hoy el 80% de la población colombiana está en zonas urbanas. Solamente el 20% es una zona rural. Entonces, no somos la excepción, pero cada día luchamos para que menos personas se vayan. Y por eso todo este tema, las oportunidades de los jóvenes, evita que se vayan. Porque si aquí tienen la posibilidad de un empleo, de estudiar 3 años de carrera técnica y de construir una familia, construir un patrimonio, pues se quedan acá. ¿Y hay terreno para seguir expandiendo? Terrenos, no hay problemas, sí. Servicios públicos, hospital, o sea, el municipio es un municipio equipado. Entonces, ese es un resumen así muy general de lo que ustedes ven, de toda esta riqueza Que van haciendo preguntas y en el camino vamos resolviendo inquietudes que puedan tener. Vamos a bajarnos a un mirador y a una planta nueva de generación de energía solar que está manteniendo la operación del río y le sobra energía y se la está vendiendo ya al pueblo. Que le dio locura. No, ¿qué tal? Mami, esto es fácil, te tiras así, abajo. Ana de espalda, acuerda eso. El sombrero, presta el sombrero, Ana. Eso. Ayuda, mano, dale mano. Sí, aquí no pasa nada. Perdón, yo ayudo, no te caigas. A ver, Pila. A ver, no te caigas. Con la abuela, con la abuela. Tranquilo.